Hola a todos, hoy seguimos con el segundo episodio de Radio Libro, no Radio Libre, sino Radio Libro, de Juan Ramón Duchesne Winter, que soy yo. Seguimos con el libro que estuvimos comentando en el programa anterior de el importante filósofo japonés Tetsuro Watsuji, libro que fue el más leído de su inmensa obra. Ya mencioné una obra que cubre unos 27 volúmenes. Pues entre todos esos 27 volúmenes, lo más leído de él es este libro, que se titula La antropología del paisaje, antropología del paisaje, y que en japonés, en la lengua japonesa, tiene un título pues más poético, más sugerente y más abierto a la interpretación, que es el fudo. El fudo es la combinación del aire y la tierra, ¿no? Una expresión basada en la lexicología de la lengua japonesa. Bien, entonces no podemos hablar en detalle de cada aspecto de este filósofo y antropólogo tan pormenorizado en sus juicios, pero vamos a concentrar hoy en el tercer tema que él mencionó en su libro, que él trata en su libro. Recuerden que la, el estudio que hace este filósofo sobre la relación de el paisaje y, por decirlo así, el hombre, en un lenguaje sencillo de su época. En su época no se recurría al lenguaje increíblemente técnico y palabrero y por ejemplo, de la teoría de colonial, sino que se decían las cosas sencillamente, el paisaje y el hombre. Y claro, con hombre sabemos que se quiere decir, según la lengua española, que tiene una riqueza de significados. En el caso de una discusión filosófica y a veces teológica, hombre quiere decir humanidad, ser humano. No nos estamos refiriendo al sexo masculino exclusivamente. Eso es una calidad de la lengua española. Es decir, hay muchos sustantivos que tienen muchos significados. Bien, eh, esos tres climas eran el monzón, el desierto y la dehesa. La dehesa es una palabra, pues nosotros los caribeños, por lo menos los caribeños de Puerto Rico, no la usamos mucho. Pero por lo que él dice aquí, dehesa es cualquier predio apto, disponible para la agricultura. La agricultura o también el pastoreo, ¿no? El pastoreo de ganado, básicamente. Son tierras de dehesa. Algunas están descansando, otras están activas, etcétera. Bien, eh, hablamos un poco de la influencia del clima en las culturas del monzón, que son las asiáticas, tanto la zona sudasiática de la India, de Ceilándia, que ahora se llama Sri Lanka en su época, ¿no? El desierto, que cubre pues las grandes civilizaciones del Medio Oriente, incluyendo en ese Medio Oriente el norte de África, que en verdad es como una especie de sur, ¿no? Pero bueno, tiene una conexión del Medio Oriente. Y la dehesa. Vamos a hablar hoy, hablamos del monzón, el desierto, y ahora hablaremos más de la dehesa, que es la que más atiende él en su texto. Bien, pues una de las cosas que él enfatiza es que la disposición de los vientos, de la humedad, de las lluvias, de los cambios meteorológicos, que es a lo que él más importancia le da, aunque a veces también para él es muy importante la altitud, ¿no? El valle, la montaña, la meseta, pues tienen importancia, pero su idea del paisaje es bastante, y de la causalidad del paisaje es bastante, diríamos, meteorológica, ¿no?
Bien, pues él dice que el clima de la dehesa, que comprende a toda Europa, pero él enfatiza en la Europa mediterránea, es de lo que más se ocupa, y de la eh, Europa noroccidental, que es toda esa parte del norte de Francia, Brabante, Bélgica y Alemania, ¿no? Incluso no habla mucho de Escandinavia, además, sino esa parte, que claro, es donde se ven los desarrollos más impresionantes según ciertos criterios de desarrollo que hay en el mundo, ¿no? Los desarrollos tecnológicos, políticos, económicos de Europa. Entonces, como es tanto, yo voy a enfocar en lo que él enfoca al principio, que es Grecia, ¿no? Como una especie de origen o lugar donde se va formando la civilización occidental, según se entienden las civilizaciones comúnmente, y parte del clima de Europa, ¿no? Es mucho importante el clima. Perdón, de Grecia. Entonces, el clima de Grecia, él lo caracteriza, él enfatiza la regularidad de las estaciones, la suavidad, como diríamos, bondad, eh, comodidad que ofrecen las estaciones sin extremos, por lo menos en aquella época que él hablaba, no había extremos como por ejemplo los que provee el calentamiento global hoy día. Y para él es muy importante la agricultura, ¿no? La dificultad o la facilidad para tener una agricultura productiva, como eso influye en todo, ¿no? Dependiendo de lo que tú puedas cultivar, pues, y del clima y todo, depende de todas unas estructuras de alimentación, de salud, salud en el sentido de la salud trabajada dentro de una cultura, eh, también todo lo relacionado con construcción, con tecnología y las formaciones sociales. Esto es bien importante que se le esté dando atención, prestando atención a este filósofo que publicó esto en los años 20 y 30, porque nosotros, nuestras generaciones del finales de, digamos, del siglo XX y principios del siglo XXI, hemos pasado por unos enfoques filosóficos que derivan mucho de lo que se llamó el giro lingüístico, ¿no? Y el giro lingüístico, al que se le llamó también a veces estructuralismo, fue un proceso de pensamiento y de discusión, etcétera, de producción cultural que de pronto descubrió el lenguaje, ¿no? Entonces todo era lenguaje, todo era discurso, si existe tal forma de gobierno, pues existe porque hay este discurso que, ¿no? Si existe tal relación, ciertas relaciones de producción y económicas es por el discurso, entonces el discurso parece que es el rey, ¿no? El que explica todo, todo se explica por los distintos discursos que se desarrollan en distintos momentos históricos y en distintos lugares. Eso sigue acentuándose con el llamado postestructuralismo, donde se acentúa tanto que ya pues surge la famosa expresión de Jacques Derrida de que no hay nada fuera del texto, ¿no? O sea, no hay nada fuera del lenguaje. El texto es todo, el texto explica todo. Si un país tuvo una revolución antes que el otro, pues es por razones textuales, ¿no? O sea, vas a los libros a buscar por qué. Si otro país tuvo un acelerado crecimiento económico y tecnológico, vamos al texto. Si otro país no lo tuvo de esa manera, tuvo otro tipo de énfasis en el desarrollo o no desarrolló nada, que no es ni bueno ni malo realmente, si vamos a ver, pues también el texto le explica, los textos, ¿no? Entonces, se le dio demasiado peso a eso, incluso hubo interpretaciones, pues digamos, pobres de lo que eran
expresiones filosóficas pues muy sofisticadas. Por ejemplo, esa frase de Jacques Derrida, o sea, Jacques Derrida no era tan bruto como para decir eso por decirlo, ¿no? No hay nada fuera del texto. Él lo dice para provocar y luego vemos en su filosofía y en el momento que él escribe esa frase que hay toda una argumentación muy sofisticada en la que él no precisamente no es eso literalmente lo que quiere decir, de que no hay nada fuera del texto. Pero eso no fue lo que quedó. Lo que quedó por ahí es que el discursos, todos son narrativas, dicen ahora hasta los políticos, ¿no? Los politiqueros baratos, todo es una narrativa, ¿no? Bueno, pues es saludable que ante ese agotamiento del postestructuralismo y ese agotamiento de esta importancia que se le dio al discurso, surja el interés por este otro tipo de enfoque que no descarta obviamente el discurso, por eso escribe un libro, ¿no? Porque le da mucha importancia al discurso, pero que hay muchas fuerzas que incluso no son discursivas, que son parte de nuestra configuración humana, ¿no? Social, que sí, para este filósofo japonés, siempre para Tetsuro Watsuji, siempre toda referencia que se haga a esta expresión el hombre, ¿no? Es las sociedades humanas. O sea, es una expresión que ayuda a simplificar cómo se habla y no tiene, pues, no ha caído en las estupideces de la terminología decolonial y otras parecidas. Bueno, entonces vamos a Grecia, que es lo que él le da mucha importancia. Bien, para Grecia toda esa agricultura regular y suave y cariñosa, podríamos decir, permite que ciertas tribus que son nómadas invaden la península griega y sus islas, eh, empiecen a dedicarse a la agricultura, tengan relativo éxito, pero esa misma dedicación a la agricultura evoluciona ya que empieza a haber una especie de sobrepoblación en algunos de los sectores y muchos de los hombres emigran y él explica toda una manera en que se hacen guerreros y empiezan a conquistar. La agricultura sigue siendo importante en Grecia, pero no es tampoco tan y tan abundante pues como sería en otras partes luego, en otras partes de Europa. No es tan y tan generosa, es generosa, muy generosa comparada con el desierto y su ausencia de formas de vida y también con respecto al monzón, yo diría, y su exceso de formas de vida y el clima caótico, relativamente caótico. Entonces sí hay ese balance, esa tranquilidad y una sensación de armonía, ¿no? Grecia lo que recuerda es un sol, pero un sol benigno, de luminosidad. No desierto porque sí hubo bosques en Grecia, ya no hay casi, pero hubo. Y hay unos cuantos arroyos y lugares que son pues bucólicos, ¿no? Que son escenas poéticas prácticamente. Y ahí se desarrolla una cultura, dice él, de la armonía y también antropocéntrica, es decir, tanto en las figuras, en el arte, el mejor arte griego casi siempre involucra seres humanos, personas, es el que más llama la atención, aunque hay también una arquitectura, esa arquitectura también está llena de personajes, pero no son personajes infinitos, con infinitas formas, como en el caso de las esculturas y los relieves de la India, sino que son figuras muy representativas, expresivas de una manera de ver el mundo, no de 20.000 maneras de verlo, sino de una manera de ver el mundo, con variantes y todo, pero más o menos unificada. Y a eso le llamamos antropomorfismo, ¿no? Ahí domina la figura humana, ¿no?
Y eso gracias, como ya estuvimos viendo la vez pasada, a una naturaleza dócil, ¿no? Esto es un tema que tiene siempre este filósofo japonés, Tetsuro Wasuji. Bien, vamos a leer algunas páginas. Quiero leer cosas porque yo no voy a traer libretos aquí. Ese no es el propósito, ni guiones, ni empezar a leer una cosa que escribí para, qué sé yo, y hacer como que estoy hablando naturalmente, pero en realidad estoy viendo un prompter y qué sé yo, no. Estoy aquí hablando, improvisando bastante, casi eh, eh, pensando, ¿cómo se llama? Diciendo lo que pienso, o sea, con mis palabras. Bien, vamos a decirlo para que veamos el estilo de él y cómo él enfoca todo esto. Quería decir que, claro, es muy interesante que él trabaje más acá y más allá del discurso, pero eso no quiere decir que hoy día son sustentables todos los juicios y proyecciones que él hace, porque ya vimos la otra vez, la primera vez que hablamos, y la primera vez de este programa, eh, hace poquito, que él tiene a veces unas expresiones muy gruesas, o sea, en el sentido de que pretende abarcar todo con una intuición sin mucha comprobación, como decir que la civilización hindú tendía a crear personas débiles y personas sumisas, pues bueno, eso porque simplemente el clima era tan loco, tan caótico que esto los hundía en la sumisión, ¿no? Pues eso es muy cuestionable, pero sí es bien acertado la manera en que se trae otras causalidades al desarrollo de las sociedades humanas y a su desarrollo no en el tiempo histórico, sino en el espacio, ¿no? Eso es lo que aquí estamos enfatizando, el espacio. Bueno, vamos a leer el texto entonces. Digo eso para que vean que aquí hay unas cositas que no son como tan precisas. La naturaleza griega es dócil, alegre, racional, pero estas características no aparecieron desde el principio como mediodía y racionalidad griega. Recuerden que el mediodía, lo que llamamos la hora pánica, ¿no? Pánica no porque causa pánico en el sentido de esa palabra hoy día, sino que era la hora del dios Pan, ¿no? Que es el dios de la revelación. Entonces el mediodía no hay sombra, todo se expone, ¿no? Entonces hay una iluminación que de hecho tiene un elemento mágico en la cultura griega antigua y la gente le tenía miedo a esa hora. Por ahí quizás venga la idea de que la hora del pan, la hora pánica, hoy día tenga un sustantivo que es el pánico, un estado de terror, de miedo, ¿no? Desesperado, etcétera. Porque hay ese elemento. Bueno, sigamos. Pero estas características de que la naturaleza era dócil, alegre, racional, no aparecieron desde el principio como mediodía y racionalidad griega, cuando el ser humano comenzó a cobrar conciencia de su poder sobre la naturaleza dócil y a determinar su vida como subyugador de ella, la característica climática que acabamos de ver llegó a constituir una cualidad del espíritu griego, ¿no? Como que se transfiere esa armonía al propio espíritu griego. Claro, el espíritu griego es mucha gente. Esas son las cosas que... Pero vamos a decir que es un singular que colectivo que hasta cierto punto aguanta. Esta toma de conciencia se suele llamar liberación del hombre de las ataduras de la naturaleza, ¿no? Pero allí donde la naturaleza muestra su violencia no se dio la liberación del hombre de ese modo, precisamente porque la naturaleza era dócil y ya en la edad primitiva se la sometió técnicamente. Se produjo esta toma de conciencia. El ser humano podía subyugar la naturaleza. Por eso, la armonía con la naturaleza en Grecia es una humanización de aquella, o sea, se humaniza la naturaleza, mientras que vimos que en el caso de la civilización india y de su cultura, su arte, su filosofía,
es al contrario, se naturaliza al hombre, a la sociedad humana, pero acá no, acá se humaniza a la naturaleza. Por eso, la armonía con la naturaleza en Grecia es una humanización de aquella, una creación con el hombre en el centro, ¿no? La liberación de la naturaleza fue una liberación de la lucha contra ella y por consiguiente una intensificación de la actividad del hombre, ¿no? Entonces, habla de estas tribus que llegaron y que se fueron desplegando por todo. Bueno, no habla de cómo ellos, no dice nada de cómo ellos desplazaron a los que estaban allí ya, ¿no? Porque siempre en todo lugar ya hay alguien y toda cultura hace eso, toda cultura se desarrolla desplazando a otra. Porque esta raza que debió llevar una vida bucólica y tranquila en medio de una naturaleza dócil se lanzó al mar, ¿no? Y emigró a la costa de Asia Menor, ¿no? Porque los griegos eran famosos por ser muy buenos mercantes, comerciantes y también viajeros marinos, al igual que los fenicios, ellos competían con los fenicios. Pero ve las causas de este fenómeno en el aumento de la población. Esa es la causa, ¿no? Porque es tan buena la naturaleza que aumenta la población, ¿no? Y en la falta de fertilidad del territorio griego. O sea que es una paradoja, pero no es una paradoja porque sí, hay un boom, pero entonces la fertilidad no es tanto como para aguantar ese boom, ¿no? ese surgimiento. La primera causa no se puede probar, aunque quizás fuera así. En ese caso debió de producir luchas entre las diferentes tribus. En cuanto a la segunda razón, porque el terreno no es demasiado fértil, tampoco es un territorio árido en el que haya que estar continuamente luchando contra la naturaleza. La falta de alimento debió inducir al pillaje de pastos y animales de otras tribus, ¿no? Estas luchas se hicieron cada vez más encarnizadas, de modo que los pueblos nómadas se vieron expulsados hacia el mar. Al convertirse el mar en escenario de su actividad, los pueblos originariamente nómadas empezaron a cambiar su régimen de vida, ¿no? Entonces, vamos a ver, salir al mar significa convertirse en guerreros, pero esos miembros de la tribu no podían intentar una lucha efectiva por sí solos. Se aliaron entonces con otras tribus, en algunas ocasiones con otras razas, y establecieron una armada capaz de atacar islas y costas fértiles. Si vencían, se apoderaban del terreno y hacían suyos animales y mujeres. Surgieron así razas mestizas, combinaciones de ritos de diversas tribus, y la tradición antigua se perdió sin dejar rastro. Se pierde más que antigua, arcaica, ¿no? Es una cosa, pero más antiguo que antiguo. De lo que nos quedó muy poco, que son las tribus originarias que caminaban por ahí y navegaban por ahí. Bien, él sigue con esto y lo importante de todo este desarrollo que él tiene aquí es que nos va a proveer una idea, vamos a llegar a una idea bien interesante que sí se sostiene, por lo menos lógicamente se sostiene, y es que así fue que se formó la polis, ¿no? Todas estas guerras, estos desplazamientos, esta manera de emigrar, porque son migrantes, pero son migrantes guerreros, ¿no? En cierta manera, nosotros nos escandalizamos un poco, a veces con razón, como sucede en Europa y en algunas partes con las migraciones que llegan, pero migraciones ha habido toda la vida en la historia, ¿no? Y algunas no son así tan pacíficas y tan controladas. Muchas migraciones son bastante impositivas y violencia, o sea, como decimos, prácticamente todas las culturas se forman, las civilizaciones se forman desplazando a otras, ¿no? El desplazamiento también es una palabra relativa, no es que vamos a sacarlos a todos de aquí y llegamos nosotros. Siempre, siempre ese llamado desplazamiento no es total ni es no lo domina todo, sino que hay también mucho mestizaje, es a lo que él alude aquí. Entonces empiezan todas las mezclas y ahí empieza con la abundancia de comercio, siempre va a surgir pues una ciudad, ¿no?
El comercio tiene en aquellas épocas también conexiones con lo sagrado. Y también donde haya muertos hay tumbas y donde haya tumbas hay ciudad, ¿no? Eso es una especie de principio, un axioma de la antropología histórica. Bien, pues se va creando lugares donde gran parte de la gente son lo que se llama una palabra derivada del griego, son metecos, ¿no? El meteco es el extranjero. Entonces vamos a tener, como él dice, se hacen alianzas con otras tribus, con otras razas, ¿no? Y aquí raza lo que significa pues con otras genealogías de reproducción. Y entonces esa misma mezcla, esa ambición de comercio en un clima y en una agricultura que era bondadosa pero tampoco daba para todo el mundo. Eh, Eso va a producir la polis. Y la polis no surge un imperio, como había no muy lejos de allí, en los persas y en la India había imperios. No surgen imperios de ese tipo porque es una cultura tan antropomórfica que es muy competitiva. Entonces él habla, hay una parte donde él habla mucho de la competencia. Él desarrolla un concepto que a mí nunca se me había ocurrido. Por ejemplo, la envidia es vista como una de las grandes fallas, ¿no? Faltas, cosas no virtuosas o antivirtuosas es la envidia, ¿no? Como un pecado. Pero él está ahí hablando de una, eso es una envidia que le llamaríamos la envidia con resentimiento, ¿no? Pero él habla aquí de una envidia que yo no le llamaría envidia, sino espíritu de emulación, imitación, una imitación positiva. Y él dice que la envidia como estímulo es otra cosa, es rivalidad competitiva, ¿no? Entonces los griegos desarrollaron como virtud la competencia en esa lucha entre distintas islas y distintos lugares con distintas alianzas. Y entonces, como son todavía politeístas, pues donde quiera hay un templo del lugar, un dios del lugar, etcétera. Pues hace que se desarrolle el espíritu creativo, ¿no? Y entonces eso presupone la liberación de la vida agrícola y esto sí es bien crucial, el uso de esclavos para la producción de cosas materiales. Esclavos ha habido durante toda la historia y mucho antes de los griegos, ¿no? Y de los romanos. Lo había en la sociedad persa, en muchas sociedades, incluso sociedades del supuesto comunismo primitivo, en los pueblos indígenas hasta el otro día. En la misma Suramérica se vio que había un tipo de esclavitud, ¿no? La esclavitud tiene muchas caras y muchas expresiones. No era la esclavitud del sur de Estados Unidos, pero era un tipo de servidumbre, ¿no? Sometida a otras personas. Y esta proliferación de esclavos fue crucial, o sea, Grecia llevó la esclavitud a unos niveles no vistos en otras partes, ¿no? Excepto quizás en el Egipto antiguo. Y de hecho Grecia aprendió muchas cosas de Egipto, aunque no siguió en eso la cuestión del estado faraónico, no siguieron a los egipcios, pero sí muchos conceptos filosóficos y de todo tipo. Lo dice el propio Platón, lo dicen otros griegos. Tienen que ver, les recomiendo mucho el libro de Atenas Negra, cuyo autor ahora se me va de la mente, pero ese libro es fantástico porque te explica cómo Grecia obtuvo como un montón de conocimiento de los reinos africanos, incluyendo el África del Norte y los egipcios, que eran de piel bastante oscura también, no como ahora. Bien, pues esa, ese desarrollo de la esclavitud fue impresionante. Una llamadita por ahí. Ese desarrollo fue impresionante
Él nos da una cifra en su mayor esplendor. En su mayor esplendor, Atenas llegó a tener 500.000 de habitantes, lo que es mucho, ¿no? Para que una urbe con la arquitectura y la ingeniería que había en ese tiempo aguante. No había sistemas de acueductos como tenían los romanos en Atenas, había pequeños sistemas individuales en distintos sitios para obtener agua, pero no acueducto a acueducto como empezaron a hacer los romanos. Y entonces 500.000 es un montón de gente. Claro que eso incluye los campos, las partes rurales que rodean la ciudad, a la polis, ¿no? Pero de todas maneras, de esos 500.000, solamente unos 20.000, comparen 500.000 a 20.000, eran ciudadanos. Los ciudadanos tenían que ser libres, no, un esclavo no podía ser ciudadano, un meteco, o sea, un extranjero no podía ser ciudadano, y una persona que no tuviera propiedad, no tuviera una finca, algo, un lote que cultiva, no era ciudadano, por lo tanto quedaban unos 20.000. Y se habla y se glorifica mucho la democracia griega, pero la democracia griega fue posible gracias a la esclavitud, ¿no? A unas masas de gente que algunos emigraban y a otros, pues como en el tráfico de esclavos, los emigraban, ¿no? Y de hecho lo vemos nosotros también en nuestras sociedades, o sea, Nueva York es como una gran ciudad, súper democrática, etcétera, pero no todo el mundo es realmente ciudadano, lo serán de nombre y eso, pero que de verdad estén determinando la política de la colis, ¿no? Eso apenas los consultan en unas elecciones que siempre son iguales y no pasa nada. Bueno, pues la esclavitud fue una cosa impresionante, fue una especie de elemento que él toma en cuenta, o sea, vemos que ya nuestro filósofo Tetsuro Watsuji no se está quedando solamente en el clima, sino que está incorporando cuestiones sociales e históricas. Y él lo dice aquí, lo dice bien, bien interesante lo que él dice sobre la esclavitud. Dice, la creatividad de los griegos se asienta en el espíritu creativo, ¿no? Entonces, que mucho espíritu creativo. Y este presupone liberación de la vida agrícola, ¿no? Y el uso de esclavos para la producción de cosas materiales. Entonces, se liberan de la vida agrícola. ¿Quiénes se liberan? Los ciudadanos. Pero ¿quiénes van a hacer ahora el trabajo agrícola? O esclavos o metecos. Casi siempre en el caso de trabajo duro eran esclavos. Y el uso de esclavos para la producción de cosas materiales. Como decía, esclavitud hay en todas partes, pero hubo y todavía hay, ahora mismo hay más esclavitud en el mundo actual que la que hubo hace 1 o 2 siglos, 2 siglos. Bueno, la cuestión es que eh, hay esclavitud, por ejemplo, que es para servidumbre doméstica, para funciones militares, para funciones religiosas. Pero en este caso se concentró toda la energía de la esclavitud de los esclavos en la producción de cosas materiales, ¿no? Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta porque es lo que le da un gran empujón, un gran empujón a la civilización griega y a diferenciarse de todas las otras. Entonces los hombres se dividieron, aquí él lo pone bien claro, él no tapa. Él dice que la constitución de la polis griega produjo una esclavitud total. O sea, la constitución de la polis produjo una esclavitud total, ¿no? Los hombres se dividieron en ciudadanos que vivían como dioses y esclavos que vivían como animales, ¿no? Entonces eso, él dice que es una división absoluta, que no se dio en ninguna otra parte del mundo excepto la antigüedad más remota del Mediterráneo, ¿no? Específicamente realmente del norte de África con el caso de Egipto. Bien, solamente sobre el fundamento de esta división tan radical,
porque es una división muy radical, ¿no? Dividir la sociedad en esclavos y amos, pudo crearse una cultura tan floreciente como la griega, ¿no? Esto es bien interesante porque conecta, de hecho, el primer filósofo en que concentró y hizo su tesis, Tetsuro Watsuji, fue en Nietzsche, en Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche tiene un comentario que, esto me recuerda un comentario de Nietzsche, que él se da cuenta en cierto momento que toda esta gran cultura que hay en los museos, ¿no? Eso después lo recoge también Walter Benjamin, en los museos, etcétera, es producto de la guerra y la esclavitud, ¿no? Entonces tienes el sufrimiento de la esclavitud y el florecimiento de la cultura en la civilización, en obras de arte, obras de arquitectura, tecnología, como un producto. Entonces esto Tetsuro Watsuji no lo encubre ni le dora la píldora, sino que lo dice como es, ¿no? Bien, eh, vamos ahora a lo que dije, la polis. ¿Por qué la polis no es una comunidad? La polis no es una comunidad tribal. No, no, eso no es una polis. Se puede ser grande y todo, pero no. La polis es un lugar donde se encuentran personas de distinta procedencia. Como se dice ahí, metecos, esclavos que vienen de todas partes. Muchos de los esclavos eran tomados de Europa Oriental, lo que se llaman las culturas eslávicas, y de otras partes de África del Norte, de todos sitios que rodeaban el Mediterráneo. Y esto fue creando una mezcla poblacional, una mezcla racial y una mezcla también intelectual. Eh, es bien importante esto porque en la polis, una vez empiezan a convivir personas en una situación tan diferente, cada uno viene de un sitio diferente, se produce un cambio radical con respecto a la comunidad, en el sentido rural de la comunidad, ¿no? El sentido rural, agrícola, etcétera, de la comunidad. Ya los componentes de esa comunidad, entre comillas, que no es una comunidad en el sentido propio de la palabra, son ciudadanos, por eso se usa la palabra ciudadanos, son gente de la ciudad, ¿no? De la polis. Y ellos no tienen que ser de la misma raza, de la misma, ni siquiera el mismo idioma, etcétera. Sí, los ciudadanos tienen que ser todos griegos, pero es que los griegos también, ellos mismos vienen de muchos sitios, ¿no? El supuesto griego puro. Realmente lo que domina ahí es la propiedad, ¿no? Que tengan propiedad. Y si tienen propiedades, pues ya pueden llegar a ser ciudadanos. Y que sean dueños de esclavos. No pueden ser esclavos, sino dueños, amos de esclavos. Y el esclavo que se mata trabajando, incluso produciendo, inventando cosas técnicas de la época, es que hace posible que estén estos señores por ahí en el ágora hablando y conversando y haciendo filosofía y todo eso. Entonces, eso es bien importante porque el mismo Aristóteles, cuando en su política, dice que él favorece o él cree, él no dice, recuerden que el espíritu aristotélico de sus estudios no es como hacer campaña ni promover una cosa y otra. En esa época no había esa idea del partido ni nada de eso, ni de partidos ni de fracciones, eran gente, la gente tenía ideas distintas y sí, había unas rebeliones y unos tiranos y qué sé yo, y la gente se iba con ellos porque ellos prometían tal o cual cosa, como siempre. Pero Aristóteles, de una manera muy imparcial, dice, yo creo que es mejor la polis para la civilización y para cultivar la virtud, que según Aristóteles el fin de la vida política es crear hombres virtuosos. Otra vez la palabra hombre significa humanidad. Una humanidad virtuosa. Y cuando las personas se mezclan, personas de distinta procedencia, con distintas culturas, distintas costumbres, se van mezclando, tienen en común que quieren el orden, se refugian en la ciudad, se protegen del bandidaje,
en todas partes pues hay bandidaje, y, y hay un orden público, ¿no? Aquí viene la concepción de lo público, lo que es compartido por todos, ¿no? Entonces, ese espacio público se llena de muchas ideas, y al fin lo que vamos es lo siguiente, que se vuelve más creativa la sociedad. Donde hay muchas ideas diferentes fluyendo, hay más creación, ¿no? Y más inventos. Los inventos griegos no eran tanto tecnológicos, sino que eran mayormente en formas de vida, ¿no? Y en el arte y en estilos de vivir. Esto es gracias a la creación de la polis. Entonces Aristóteles favorece mucho la polis por eso, ¿no? Como hay un dicho que dice, ¿no? Pueblo pequeño, infierno, algo así, ¿cómo? El pueblo pequeño, infierno de muchos, algo así. Porque imagínense una aldea rural remota donde todo el mundo es familia, todo el mundo es de una tribu, todo el mundo tiene una descendencia. Es una vida muy distinta a una ciudad donde tú llevas tu vida. Es cierto que siempre hay chisme, siempre hay coerción de algún tipo, pero puedes relacionarte con gente de todo tipo. Eso a la larga, dice Aristóteles, que provee una vida más rica en experiencias, en conocimientos, etcétera, ¿no? Lo dice ya Aristóteles. Aparte de que Aristóteles también dice que la clase media, hay que tener una clase media, porque la clase media estabiliza la sociedad, ¿no? La clase rica, aristocracia, muchos de sus conflictos, incluso internos, provocan inestabilidad, y el demos es movilizado muchas veces por tiranos que los siguen, ¿no? Y se dan las tiranías, y la aristocracia también manipula a los pobres, ¿no? Dándole migajas o prometiéndole migajas, y se crean pues estas tiranías o estas oligarquías. Entonces dice Aristóteles que una clase media, y de hecho no usa la palabra plural, pero de gente que viene de muchas partes, que no es ni rica ni pobre, y que tiene recursos para vivir, pero no son ricos ni pobres, le da mucha más estabilidad a una sociedad. Eso lo decía él. Entonces no le importaba tanto si una forma de gobierno era monárquica, era aristocrática o era democrática. Lo que le importaba es que hubiera esa clase media, ¿no? Y ese punto medio que estabilizara la sociedad. Y también que hubiera esa mezcla de razas. Eso es algo que lo recogió después el discípulo de Aristóteles, el gran conquistador griego, ¿no? Alejandro, que también tenía esa idea de crear una especie de un mundo en que se unen todas las razas y todas las culturas. Un mundo, una especie de ecumene, ¿no? Bueno, eso es lo que enfatiza sobre la vida griega, y nos da toda una serie de factores climáticos, de técnicas, etcétera. Yo algunos apuntes aquí, no tengo un guión, pero algunos apuntes para que algunos temas no se queden sin cubrir. Bien, sí está el sentido contemplativo activo, que lo menciona él bastante. Él quiere decir que el griego tiene la capacidad de unir una actitud contemplativa, de observación detallada de cómo son las cosas, y el deseo de crear, de hacer algo. Eso tiene que ver con lo que hemos dicho de la polis, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, los estoicos, que como Zenón, la palabra estoico viene del lugar donde ellos se reunían. Donde ellos se reunían en una plaza, sería el ágora, ¿no? Que es una especie de plaza de mercado, pero no es bajo techo, creo, es simplemente un lugar. Y abierto, con una especie de plaza abierta, sin techo. Recuerden que otra vez, hablando de clima, era un país, una región de pocas lluvias. Y ahí se reunían y hacían sus intercambios y sus comercios, mayormente los ciudadanos, aunque también había artesanos, etcétera.
Y los estoicos, ¿quién era Zenón? Zenón era un vendedor de seguros. O sea, él aseguraba, trabajaba. Él sí trabajaba, pero no estoy seguro que tendría esclavos que lo ayudaban. Pero él era, digamos, el manager o el dueño de una compañía de seguros. Él aseguraba cargas de barcos, como eran tan navegantes. Y, ¿no? Como funcionan los seguros. Si había una tormenta o algo, pues recibían alguna prestación del seguro. Y él estaba ahí y ese era un punto donde venía mucha gente distinta. Entonces, claro, el estoicismo como filosofía tuvo muchos estudiantes de muchas partes del mundo, del mundo griego, ¿no? Del mundo mediterráneo, que pudieron descubrir nuevas ideas, etcétera. Los mismos griegos mencionan que aprendieron, como dije, mucho, mucho de Egipto, que aprendieron mucho, mucho de la India. Y todo eso tiene que ver, ¿no? También del norte, de los macedonios y los eslavos. Eh, Eso tiene que ver con el desarrollo y todo esto lo relaciona este señor, este filósofo, con el clima. Entonces, llegamos hasta aquí y él pasa entonces a Roma, que no lo vamos a cubrir. Pero quiero decir algo sobre el arte griego. Esto es bien importante. El arte griego cumple entonces un ideal de serenidad, ¿no? Y fíjense que en el arte griego la superficie de una estatua es siempre, ustedes se darán cuenta, es una superficie bien pulida en que todo tiene que estar claro y te ofrece una verdad singular, serena, armónica. Es muy importante la proporción, incluso saben que hay eh, muchos, ¿cómo se llama? Ecuaciones matemáticas relacionadas con la proporción de los edificios, de las columnas, etcétera. Pero también en el gozo estético lo que se disfruta es la proporción, la simetría, la estabilidad, la serenidad. Ustedes ven los frisos del Partenón, uno los puede ver hoy día pues ahí en Wikipedia o lo que sea, pero si uno tiene la suerte pues también ir a ver el Partenón o ir a Londres donde están las mejores piezas, los ingleses se las robaron, se las llevaron para Londres en el siglo XIX y entonces pueden ver ahí que los rostros de estas figuras del Partenón son dioses y son rostros serenos, ¿no? Entonces los dioses griegos son antropomórficos, son en realidad seres humanos potenciados, que son grandes transformadores, ¿no? Son como transformers, le diría uno. Y ellos son dioses no porque conlleven mucha moral ni mucha exigencia de ese tipo, sino porque tienen un esplendor, son modelos de esplendor, de armonía, de serenidad, de creatividad, ¿no? Y de una paz interior. Entonces todo eso florece en esa época. Y adivinen quiénes son los que lo hacen posible, los esclavos, ¿no? Entonces esta es la gran contradicción, la gran paradoja de las sociedades humanas en esa época, no digo ahora, pero ahora también hay unas contradicciones preferidas, eh, favoritas. Pero que Nietzsche, por ejemplo, dicen que cuando se enteró que se quemó un museo importante, creo que fue un museo de Francia, no, creo que fue el Louvre, uno de los museos, él primero lloró porque se quemaron todas esas obras de arte, pero después lloró más cuando se dio cuenta que habían sido producidas por la labor de esclavos, por la guerra, ¿no? La sumisión, etcétera. Entonces, eso es la gran contradicción, ¿no? que tiene la cultura griega y que se va a cargar luego hacia Occidente, ¿no? Ustedes verán pues que Occidente floreció, hizo de todo. Miren Estados Unidos, ¿no? Que tuvo su boom bien grande fue la posguerra, la segunda posguerra, ¿no? Cuando Estados Unidos, boom, entra en la escena, ya desplaza a todas las potencias europeas, incluyendo la británica, que era la más fuerte.
y pues la alemana se autodestruyó ella misma. Y son los buenos años de Estados Unidos, ¿no? Los que se dice, pues queremos, ¿cómo es? Queremos que América sea grande otra vez. Pues grande, eso fue por ahí, después de la guerra, los años 50, años 60. ¿Y cómo terminó esa guerra y cómo empezó ese boom? O sea, hubo dos bombas que se lanzaron sobre Nagasaki e Hiroshima, que mataron a millones de personas. Y sobre esos muertos es que se levanta una potencia, ¿no? Pues la potencia griega se levantó sobre la esclavitud y esta se levanta sobre las bombas tiradas a larga distancia y también se erige sobre un tipo de esclavitud. No es esclavitud en el sentido literal de la palabra, pero todos estos millones de personas que vienen de África del Norte, del Medio Oriente, del Oriente, pero más que nada del Medio Oriente, y que acá en este hemisferio vienen de Sudamérica y que van entrando a las grandes ciudades, ¿no? ¿A qué entran ellos? A hacer el trabajo que en otra época, en la época de Grecia, hubieran hecho los esclavos. O sea, es un nuevo tipo de esclavitud, la esclavitud del migrante. Claro, con más movilidad social y con más, digamos, con menos sufrimiento en algunos casos, muchos casos, y con más compensación, diría yo. Pero aún así, así es que se forman. Bien, creo que ya lo que yo dije ¿qué hora es? Si lo que yo dije de descubrir este libro, pues ya la segunda parte creo que cubre más y nos da una idea más completa de lo interesante que es el libro. Y entonces quería mencionar un caso en que el ambiente hace una sociedad, pero lo dejamos para después, el de los bosquecinos en el Amazonas, la cultura bosquecina, que es una cultura que no es ni indígena ni criolla, es una fusión, pero es una fusión que se produce por el clima, gracias al clima, ¿no? De modos de vida, un modo de vida muy particular, que lo quieren borrar y establecer grandes empresas agrícolas, lo que nunca podrán hacer porque el clima nunca se lo va a permitir en el Amazonas. Ya eso lo intentó Henry Ford en la llamada Fordlandia que hizo en el Amazonas y eso fue un fracaso total. Trajo toda la tecnología del mundo allí y quería hacer una gran ciudad, ¿no? Una ciudad gringa, etcétera, y no pudo. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Me hacen comentarios, yo creo que yo hablo bien lento y hablo eh, mientras voy pensando, voy hablando, improvisando un poco. Pero bueno, encontré que es la manera natural de hacerlo. No me gusta hacer un escenario y dar un discurso. Eso yo no lo hice ni cuando era profesor, menos lo voy a hacer ahora. Bueno, pues entonces nos vemos en la próxima, en Radio Libro. No sé cuál será la próxima, pero creo que vamos a cubrir a la escritora de caleña que de pronto desapareció del panorama literario, la gran escritora Vera Sachs. Luego hablaremos de eso. Bueno, nos despedimos.